Hola, ¿cómo estás? Estamos hoy Marcelo Díaz, María Belén Falcón y vamos a estar conversando del libro Creación de modelos con PNL de Robert Dilts. Vamos a hacer una introducción. Sí, a contarle, a ver, a mí me gusta arrancar por el contexto, ¿no? En el contexto en el que fue hecho. Entre el año 90 y 93, Robert Dilts, junto con otras dos personas, hicieron un trabajo dentro de Fiat Italia, dentro de la empresa Fiat Italia, y ese trabajo que hicieron fue principalmente sobre cómo trascender en el liderazgo. La persona que había estado siendo líder de Fiat Italia durante muchos años y venía siendo muy exitosa, se estaba por jubilar y querían que ese modelo de liderazgo se perpetuara en el tiempo, trascendiera y lo pudieran llevar a más espacios de toda la empresa, sobre todo los mandos medios, a las otras gerencias y a quién iba a ser el sucesor de esta persona. Hicieron ese trabajo durante estos 3 años y estuvieron modelando el liderazgo de esta persona y de varios otros gerentes que estaban funcionando muy bien, que lo hacían muy bien. Básicamente fueron a encontrar cuál es la diferencia que hacía la diferencia. Ok. A partir de ahí, escribió Robert 2 libros. El primero, que se llama Liderazgo creativo, es la traducción en español. ¿De qué año? 96 en español. 96 en español, puede ser 95 el que está en inglés. Y este otro, que es Creación de modelos con PNL, es del 97 o 98. 98 es la edición en español. En liderazgo creativo explican cómo y la implementación y las bases de este modelado. Sí, es la implementación de, si alguien quiere desarrollar la habilidad de un liderazgo efectivo, que es como se llama en inglés, puede tranquilamente utilizar las bases de ese libro y llevar a cabo algunos ejercicios que tienen que ver con liderazgo creativo, que ya hablaremos. Ya hablaremos de ese. Y este, que es Creación de modelos de PNL, que es el cómo lograron el resultado de aquel libro. Este libro se divide en 2 grandes partes. La primera parte, donde explica el modelado de la programación neurolingüística, los pasos, las técnicas, las herramientas, cómo relevar, cómo diseñar, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver eso. Y la segunda parte muestra o cuenta cómo implementó eso en Fiat sin el resultado. O sea, no llegan a contar el resultado, porque el resultado está en liderazgo creativo. ¿Está? Es como que primero mostraron el resultado y después el cómo. ¿Sí? Y después cómo llegaron a ese resultado. Déjame hacer un repaso así. Dale. Rápido por las 2 partes y los capítulos, ¿sí? Arranca compartiendo de qué se trata la programación neurolingüística. Acordémonos que estamos en las 90, en la mitad de la historia de la programación neurolingüística, así que con algunas ideas, habla de epistemología y demás. Después arranca de los principios básicos para la creación de modelos y ahí explica qué es un modelo, para qué usarlo, etcétera, etcétera, y cuáles son las ideas para pensar un modelo. Después de ahí viene a la metodología de trabajo con modelos, y ahí arranca con estas estructuras que le gustan a Robert, estos paso a paso que hace él. Después las estrategias de creación de modelos, ¿sí? Y ya ahí empieza a introducirse en la segunda parte, que es en cómo lo hicieron específicamente en Fiat. En Fiat. Y después ya directamente da el ejemplo, cómo llevó a cabo el modelado de las habilidades de liderazgo. Y dentro del liderazgo tomó la solución de conflictos, la delegación y la formación laboral, como qué habilidades es necesario desarrollar para incluirlas dentro del liderazgo. Uh-huh. Obviamente está complementado, pone un par de apéndices con el modelo Role, con metaprogramas,
modelo role, metaprogramas. Tote, role, score, Sí, pero fíjate que los apéndices están, el apéndice A y B son role y los metaprogramas que usaron, nada más. Todo lo demás sí ya nos podemos meter. Está metido en el cómo lo hace. Claro. Dentro, con qué herramientas de PNL utiliza para definir cada uno de los pasos que él pone en el modelado, en la realización de modelado, que es modelado, por lo menos lo llamamos nosotros, es el nombre que le ponemos al tema dentro de la formación de PNL en el segundo nivel, ya que para poder lograrlo necesitamos conocer y tener incorporadas unas cuantas herramientas de programación neurolingüística. Acá es donde arranca contando que la programación neurolingüística arranca con un modelado, ¿sí? En este contexto que hace previo. Nos dice, o sea, esto no lo saqué de cualquier lado, tiene que ver con programación neurolingüística, básicamente porque la programación neurolingüística nació del modelado. Decimos que la programación neurolingüística a partir de Grinder, Bandler, Pucelik, a mí me gusta sumarlo a Pucelik, otros tal vez no, de hecho, dejémoslo así porque es toda una historia que nos meteremos en otro momento. Ya contaremos. Arranca contando la anécdota de que Bandler arranca trabajando con Virginia Satir y viendo los videos de Fritz Perls, y entonces como él estaba transcribiendo y los veía, esos videos le parecieron interesantes y empezó a imitarlo a Fritz Perls. Y entonces cuando lo empieza a imitar y empieza a obtener resultados y demás, lo ve John Grinder, y en este libro es donde dice que aparece la famosa frase en donde John le dice: si vos me enseñás lo que haces, yo te voy a contar cómo lo haces. Y a partir de ahí se empiezan a trabajar en la programación neurolingüística juntos. Esto es un poco la anécdota que aparece y que toma como base de que la programación neurolingüística es modelado. Sí, está interesante en el para qué por ahí trae esta anécdota, ¿no? Él dice que tal vez ellos dos se juntaron para tener el qué y el cómo, y en la creación de modelos tenés el qué y el cómo todo junto de aquella habilidad que querés modelar. Uh-huh. Desde ahí la toma está muy, muy interesante como introducción al libro. Yo, antes de contarte para qué te recomiendo leerlo y demás, tengo ganas de compartirte un par de opiniones sobre el libro. A ver, algunas opiniones mías personales. Primero, en todos los ejemplos que da del trabajo que hizo con Fiat, y esto para mí es uno de las cosas que por ahí a Robert le criticaría, le preguntaría, le sugeriría: che, Robert, ¿no te parece que esto que estás trayendo es solo aplicable en determinados contextos muy particulares y que por ahí para los que estamos de este lado del mundo necesitamos rever algunas cosas? O sea, hay algunas cuestiones socioculturales que se le escapan. ¿Está? Y él lo da como un territorio de su mapa. Entonces, nada, por ahí es una de las cosas que yo a Robert conversaría. A ver, habiendo estado con Robert, que fue en el 2020, 2021. 2021. En el 2021, vos estuviste en el 2020 con él. Yo estuve en el 2021. Yo estuve en el 2021 y puedo decir que Robert no es la misma persona. El Robert del 2021 no es la misma persona del Robert de los 90. Está ya habiendo hecho capacitaciones en muchos más lugares del mundo y demás, tiene otro tipo de apertura. De hecho, en Success Factor in Modeling, que es el libro sobre modelado, o la triada de libros sobre modelados actuales, él lo abre desde otro lugar. Así que bueno, para mí una de las críticas es esa, es ir por ahí. La otra es que hay definiciones que no son muy claras, que le falta trabajo. Empieza
a darle vueltas y no hay una definición. No hay una definición. Bueno, a ver, lo que podemos modelar son las habilidades y las habilidades son esto. 3, 4, 5 páginas hablando sobre eso y no hay una definición. Che, esto es lo que vamos a modelar. Trae como definición de las habilidades nuevas nominalizaciones que hay en cierta manera para luego llevarla a la práctica en el modelado. En alguna de las etapas lo que hacemos es como profundizar un poco más en el qué y en el cómo, como para poder extractar en concreto cuál es la habilidad que quiero estar modelando. Sí. Digamos que a mí personalmente este libro me resulta muy útil cuando pienso en la estructura del modelado. Me da un paso a paso, me ofrece un paso a paso, ofrece algunas grillas, algunas tablas. Algunas me resultan funcionales, otras para mí no tienen sentido, pero por lo menos logra poner una estructura y un paso a paso y además como después muestra cómo lo usa, a mí por lo menos me empieza a dar a generar una base de qué va el modelado, y para los trabajos que yo he hecho de modelado me ha servido un montón para tener una estructura, ¿sí? Así que desde este lugar como idea, como recomendación para quien lo quiera leer. Es interesante, lo pensaba desde dos lugares, ¿no? Por un lado le da un marco a lo que es el modelado, ¿sí? Y si queremos llevar la definición a la mínima potencia, sería tomar un modelo replicable de algo, de una habilidad en este caso que tengo ganas de desarrollar yo y que puedo regalarle al mundo, ¿sí? Como para extractar los 3 primeros capítulos, diría yo, cuando habla sobre qué es un modelo y pretende definirlo, ¿no? Y cuando habla de esto, después ya adentrarnos en lo que son la definición de habilidades. Creo que teniendo definida cuál es la habilidad y el poder definir, que ahí me parece donde más tal vez sería interesante meternos en la definición de excelencia, ¿no? Ahí creo que por ahí no aporta tanto cuál es la definición de una habilidad de excelencia y nos deja, como toda nominalización, un poco en el trabajo personal verificar cuál es la excelencia que yo quiero para esa habilidad. Déjame sumar un par de ideas. La primera que se me ocurre es, en este libro es donde empieza a hablar sobre la epistemología, la ontología de la programación neurolingüística. La ontología la pone en PNL 2. Siempre comento. Acá habla de epistemología, metodología y técnica. Y la metodología, creo que como evolución de la definición de la PNL, está puesta más en función de la explicación de qué es un modelo que viene después. Creo que lo engancha con eso. Bien, genial. Se enrosca un poco con el tema científico, con los métodos científicos y demás, y acá es donde genera un poco de confusión acerca de si la PNL es una ciencia, no es una ciencia, es una pseudociencia y demás. Y te aclaro, la PNL no es una ciencia, y si alguien te dice que la PNL es una ciencia, no lo es. No lo es. Otro día conversamos sobre eso. Pero vamos a hacer un video de la evolución de la definición de la PNL desde el primer libro hasta el último, así podemos dar un abanico y un marco de lo que estamos hablando, pero sí creo que estaría bueno si tenemos la oportunidad de volver a hablar con él, o si alguien la tiene y se lo puede hacer y nos lo hace llegar, preguntarle a Robert si en ese momento quisieron definir la PNL más con el método científico. Da la sensación que le va dando como este marco. Bueno, en PNL 2 llega la ontología, pero antes de llegar a eso, acá lo da, y me parece que la metodología está puesta en función de lo que quiero explicar después, ¿sí? Como PNL.
Así como conclusión, ideas, resumen, como para ir cerrando, primero esto es lo que nosotros queríamos compartirte acerca del libro, así que si ya lo leíste, te invito a dejar tus comentarios, qué te pareció, qué te resonó, qué parte tiene sentido, qué parte no entendiste, en qué parte estás de acuerdo, y contanos también en qué estás en desacuerdo con nosotros, ¿sí? Así que espero tus comentarios para que abramos el debate y esto no sea simplemente una conversación entre Belén y yo y podamos sumarte y sigamos conversando en los comentarios. Si todavía no lo leíste el libro, déjame darte algunas ideas. Primero, interiorizate sobre algunas cosas más de programación neurolingüística. No es un libro con el cual comenzar, ¿sí? No es que no lo vas a entender, porque la verdad es que el lenguaje es claro, es llano, como te dije, por momentos se enrosca un poco, pero por ahí hay algunas cosas de programación neurolingüística como prerequisito de conocer o de entender o de haber hecho y haber trabajado personalmente como para poder darle una implementación y una aplicación. Así todo, si te sentís muy valiente, espero tus comentarios después de que lo leas también. Es un gran libro para apoyarse a todas las personas que están estudiando el máster en programación neurolingüística, en donde en el máster trabajamos mucho y en profundidad con el modelado. De hecho, el modelado es un tema transversal en el máster en programación neurolingüística, por lo menos en el modelo que trabajamos nosotros, que es la certificación internacional de la INLP de Suiza, de la cual los dos somos miembros, Fellow Member Trainers o Master Trainers, sería la definición, y esto lo trabajamos durante todo el año. Es un gran libro para meterse y encontrar una estructura e ir acompañando el trabajo. Me gustaría dar dos marcos en esto que traías al principio, que está dividido en dos partes. Uno donde es la parte teórica, la técnica, donde explica el desarrollo de cada uno de los pasos que tiene el modelado, y luego el ejemplo, ¿no?, que da es cómo llevar a cabo ese modelado. Creo que él también usó su propia definición de la anécdota que contábamos, ¿no?, el qué y el cómo. Entonces ahí en ese qué y en ese cómo fue trayendo estas dos cosas. Y la primera parte es más para quienes les gusta adentrarse en las técnicas, quienes necesitan tener todo el marco, todo el contexto, todo el paso a paso, ¿sí? El paso a paso en qué hacer con cada técnica, en qué momento, en qué lugar. Y la segunda parte, cuando da el ejemplo, también da el uso de las técnicas y va explicando cómo las utilizó en ese ejemplo, que tal vez sirve un poco más para aquellas personas que les gusta arrancar directamente a hacer. Me parece que hasta tiene esas dos cosas, por lo menos yo lo veo así desde varios lugares, como todos los libros de PNL. Nosotros que, como bien nos presentó Marcelo, nos dedicamos a formar o a hacer la formación y darla. Los leemos muchas veces en muchos momentos diferentes de nuestra vida y vamos encontrándole cosas nuevas para compartir con la gente. Sí, y esto es, a ver, de las lecturas que nosotros venimos haciendo. Seguramente si hiciéramos este mismo video dentro de un par de años estaríamos sumándote otras ideas. Y aprovecho para eso, vamos a seguir haciendo este tipo de videos, con lo cual si te gustan, danos un me gusta, suscríbete, activa la campanita y te voy a pedir algo. Decime cuál es el próximo libro que te gustaría que compartamos, que hablemos, ¿sí? Compartime en los comentarios y acordate esto. Espero tus comentarios. ¿Lo leíste? ¿No lo leíste? Si lo leíste, ¿qué te pareció? Si no lo leíste, ¿qué estás necesitando para leerlo? ¿Nos vemos la próxima? Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. ¡Feliz vida!